es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y esa es la gran noticia, hermanos. Ese es el más grande de los anuncios en esta escritura, es que Cristo en verdad, Él resucitó de entre los muertos. Esta mañana, aprovechándonos de la ocasión tan especial que hoy, este domingo conocido en el mundo entero como el día de resurrección. ¿Qué significado e importancia tiene la resurrección de Cristo para su vida? ¿Qué significado, qué tan significativo es para usted y para mí este día que estamos celebrando la resurrección de Cristo? ¿Qué tan importante en realidad es para cada uno de nosotros? Voy a comenzar recordándole lo que significa o la definición de la palabra resurrección. ¿A qué llamamos resurrección? El diccionario dice que es el acto de volver a vivir después de muerto. Eso es resurrección, lo que conocemos nosotros. Esa palabra resurrección no es otra cosa más que el acto de volver a vivir después de muerto. Y eso sí que es una buena noticia. Es una buena noticia. Pensar que no todo después de muertos está terminado. Creemos, yo sé que para usted y para mí no hay ninguna duda, creemos conforme lo dice esta palabra, que es fiel y verdadera, creemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Creemos. Y no solamente lo creemos porque lo leemos o porque lo hemos escuchado, sino que también, amados hermanos, porque Cristo mismo, Él, antes de morir, Él ya lo había anunciado, que Él iba a morir, pero que también Él iba a resucitar. Mire lo que dice San Mateo capítulo 28, en el verso 5. Mas, todavía fue anunciado por el ángel, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mire qué hermosa noticia. Cuando aquellas mujeres llegaron después de esos 3 días de haber sido sepultados, dice que les apareció el ángel y les dijo a las mujeres: no teman,
no temáis vosotras, porque yo sé a qué han venido. Han venido a buscar a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como Él lo os había dicho. Él ha resucitado. Mire qué hermoso es. Y la esperanza de cada uno de nosotros, hermanos, es que también habrá una resurrección para los que hemos creído en Él. Y no solamente los que hemos creído, porque hay que saber definir esa palabra creer. Todo el mundo ha creído, pero no todo el mundo que dice que ha creído va también a tener ese privilegio de resurrección. De hecho que van a haber resurrección para todos, pero va a haber una resurrección, una primera resurrección para los que creyeron en Él. Después de eso habrá una segunda resurrección para aquellos, ¿verdad?, que no creyeron y vivieron en desobediencia a Dios y a su palabra. Pero a nosotros, hermanos, nos debe de llenar de mucho gozo, de mucha alegría y de mucha satisfacción. Hoy es un gran día para nosotros. Hoy estamos celebrando una victoria, la gran victoria que Cristo venció allá después de 3 días de muerto. Para nosotros también es una gran victoria. Quiero decirles que la resurrección de Cristo a lo largo de la historia ha sido negada. Oiga bien eso, ha sido negada por algunas personas, por muchas personas ha sido negada. Han dicho que no hay, la Biblia misma es testigo, donde muchos han dicho que no hay resurrección de muertos. Y fíjense que no solamente personas, sino que también la misma iglesia, la iglesia de los Corintios, ahí donde leíamos, ellos en algún momento también, ellos decían que no había resurrección. Y les voy a volver a leer un poquito el pasaje, dice 1 Corintios 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Por eso Pablo le escribe esta carta para alentarlos, para aconsejarlos, para darle la doctrina correcta. Los corintios habían estado siendo influenciados por otras doctrinas, por otras creencias, y ellos en alguna manera decían que no había resurrección, como lo estaban mencionando. Por eso esta carta del apóstol Pablo a la iglesia. Yo no sé si esta mañana todavía en este lugar hubiera alguna persona que todavía está dudando de esta sana doctrina de la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que confrontar a la iglesia, a los corintios, que en un principio decían que no había resurrección de los muertos. Y quiero decirles que se ha confirmado que no hay otra doctrina más odiada por Satanás que la doctrina de la resurrección de Cristo. Si hay alguien que odia esta sana doctrina, es Satanás mismo. Él a través de los siglos, a través de los años, ha engañado a muchas personas, haciéndoles creer que que Cristo no resucitó, y se inventaron una serie de teorías allí. Usted quizás ha leído historias donde hay muchas teorías en contra de esta doctrina de la resurrección de Cristo. Satanás ha tratado, odia esa doctrina sobre cualquier otra. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que Cristo resucitó, dice la palabra que venció la muerte. Cristo le arrebató las llaves del infierno y de la muerte, y desde ese momento está sentado en el trono de gloria. Y desde ese trono de gloria Él intercede por cada uno de nosotros.
Él venció. Por eso usted va a ver allí las historias cuando crucificaron a Cristo, cuando lo torturaron, cuando le dieron de latigazos, cuando se burlaron, le escupieron el rostro y toda esa historia y esa pasión que muchos celebran. Lamentablemente todavía el mundo entero celebra eso, pero igualmente es en vano. Para muchos que celebran todos esos pasos y hacen las imitaciones, lamentablemente para muchos de ellos va a ser en vano todo eso. Aunque celebran una resurrección que no va a tener nada que ver con ninguno de ellos. Entonces, hermanos, Satanás ha tratado de ridiculizar esta doctrina. Ha tratado también de negarla, de menoscabarla, de no darle la importancia. Por eso es que en esta mañana, en este día que es tan especial, más que la celebración de un cumpleaños, de un nacimiento o de cualquier día festivo para nosotros, este día debe ser un día de gloria, un día de alegría, un día de satisfacción. Saber, hermanos, que tenemos una promesa dada por el Señor. La más grande promesa, que si hoy nosotros tenemos la oportunidad de vivir en este cuerpo, que por mucho que vivamos van a ser 70, 80, póngale 100 años, pero eso es mínimo para la eternidad que Dios tiene preparado para usted y mí, gracias a la resurrección de Cristo. Nosotros también vamos a ser levantados y resucitados para una nueva vida. Entonces, amados hermanos, ningún verdadero cristiano, ningún genuino cristiano, porque podrán haber algunos, entre comillas, que dicen yo soy de Cristo, pero están alejados de la verdad. Están viviendo vidas apartadas de Dios. Están viviendo al igual que el resto del mundo, no para Dios, no en el temor de Dios, no en la santidad de Dios. Entonces, pero si estamos en realidad creyéndole a Dios en obediencia a su palabra, nunca debemos de dudar ni negar la resurrección de Cristo. Es una realidad. Hubieron otros que anunciaron y predijeron, hermanos, esta resurrección antes de que aconteciera. David la predijo. No voy a leer la escritura, pero el Salmo 16:10, ya David anunciaba, hermanos, muchísimos años antes, en palabra de profecía, que iba a haber una resurrección de Cristo. El profeta Isaías la predijo, Isaías 53, versículos 9 al 12. Jesús mismo predijo, no solamente una vez, él en muchas ocasiones había dicho que él iba a morir, pero que al tercer día él iba a resucitar de entre los muertos. Y al igual que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, dice, así el Hijo del Hombre resucitará al tercer día. También le dijo a sus discípulos en una ocasión que él tenía el poder y la autoridad para destruir el templo y en 3 días lo iba a reedificar, hablando de su cuerpo, hablando de su vida. Pero ellos no lo entendieron, hermano. Hay personas que se les hace difícil entender el misterio de la resurrección de Cristo. Muchas personas no lo entendieron. Aún se olvidaron de esa palabra que Jesús y David y profeta Isaías que predijeron la muerte y la resurrección. Pero cuando llegó el momento, aún los discípulos se olvidaron. Los que caminaron cerca de él se olvidaron de que Jesús había dicho que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Todos ellos se olvidaron.
Por eso decimos, ¿qué importancia tiene para usted la resurrección? ¿Qué significado tiene para usted y para mí la importancia de la resurrección? Pues yo quiero compartir algunos significados que deben de tener para nuestra vida. Y uno de ellos es que la resurrección de Cristo prueba que Él, hermanos, al resucitar de entre los muertos, Él estaba probando y comprobando que Él era el Hijo de Dios. Él era, iba a seguir siendo el Hijo de Dios. Ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 10, yo le voy a compartir esta palabra. San Juan 10, en el verso 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién podía tener autoridad de decir, yo voy a dar mi vida, yo voy a entregar mi vida, yo voy a morir por los demás? Pero así como tengo ese poder y esa autoridad, también tengo el poder y la autoridad de volverla a tomar, o volver a nacer o resucitar de nuevo. Solamente Él. Más adelante, aquí en el libro de los Romanos, igualmente el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos capítulo 1, mire lo que igualmente se nos testifica. Romanos capítulo 1 en el verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo estaba declarando, estaba, hermanos, confesando, afirmando que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. Pablo sabía que no era cualquier persona que iba a declarar que iba a morir y al tercer día él iba a resucitar. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia, hermanos, grandes líderes que hablaron a multitudes de personas, dieron promesas, dieron a conocer una ideología, una filosofía y prometieron tantas cosas, pero al morir ellos se acabó todo? Murieron y sus restos todavía están en las tumbas. Pero hubo un gran líder, hermano, enviado de Dios, al cual estamos predicando en esta mañana. Y él prometió y dio promesas a todo el mundo. Y lo que él habló y lo que él predicó, enseñó, hermanos, se cumplió lo que él había prometido. ¿Sabe por qué? Porque fiel es el que lo había prometido, dice la palabra. Y no solo fiel, sino que verdadero. Y cuando Cristo murió, a los 3 días dice que se levantó de entre los muertos, y desde ese día la tumba está vacía. En otras tumbas dice, aquí yace fulano de tal, el que prometió tal cosa. Pero en la tumba de Cristo, lamentablemente no yace, sino la tumba está vacía. Él está en un lugar especial. Amén. Esas son buenas noticias. Ahora, ¿por qué más es significativo el día que hoy celebramos y qué importancia tiene para nosotros? Quiero decirle que nos lleva a nosotros, la resurrección de Cristo es la que nos da derecho a un nuevo nacimiento.
el que Cristo haya resucitado nos lleva a una resurrección espiritual, si le podíamos llamar así. Lo que la palabra llama un nuevo nacimiento. Por eso Jesús mismo en una ocasión, como fundamento, le dijo a aquel hombre que era todo un conocedor de la ley, llegó preguntándole qué había que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que si no nacieras de nuevo, no entrarás al reino de Dios. Jesús mismo, hermanos, enseñó esta doctrina del nuevo nacimiento. A través de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos una resurrección espiritual. Luego, más adelante, igualmente, el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, miren lo que dice esta escritura. Efesios capítulo 2, en el verso 5, dice que usted y yo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire qué hermosa esta palabra. El apóstol Pablo está diciendo que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos hablando espiritualmente. Pero al igual que Dios el Padre resucitó a Cristo, nosotros por medio de esa resurrección, Dios también nos resucitará juntamente con Cristo Jesús, de la misma manera. Así que tenemos, por motivo de la resurrección de Cristo, nosotros también tenemos un nuevo nacimiento. Nosotros también hemos resucitado porque éramos muertos por el pecado. ¿Cuántas personas todavía están, hermanos, hoy en día muertos? Aunque ellos digan que tienen vida físicamente hablando, humanamente hablando, hay personas que tienen vida, pero hablando espiritualmente están muertos, dice la palabra. Pero ¿qué necesitan para nacer de nuevo? Igualmente, ellos pueden nacer de nuevo o resucitar de sus pecados si tan solo creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que esa resurrección de Cristo, hermanos, tiene poder hasta el día de hoy. Amén. Los que han sido resucitados con Cristo tienen que vivir de forma también diferente, dice la palabra. Gracias a Dios porque hemos nacido de nuevo. Pero hay un requisito. Dice Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Hermanos y hermanas, si hemos sido resucitados con Cristo, si usted y yo hemos resucitado espiritualmente para una nueva vida, como dice la palabra, dice esta palabra, que vivamos de acuerdo a las cosas celestiales. Busquemos las cosas de arriba, lo espiritual, lo celestial, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y luego dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, hablando de lo celestial, que no nos ocupemos tanto en las cosas terrenales, amados hermanos, sino en las cosas de arriba, no tanto en las cosas terrenales de la tierra, porque habéis muerto al pecado y a todas estas cosas. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay un canto que hace muchos años salió que dice que nuestra vida está escondida en Dios. ¿Cuántos aquí tenemos nuestra vida escondida en Dios? ¿Y sabe qué? Si nuestra vida está escondida en Dios,
o sea, está bajo la sombra del Altísimo, si estamos bajo la cobertura del Omnipotente, si nuestra vida está escondida en Dios, el diablo no la puede tocar. Amén. Dígale a su vecino, el diablo no puede tocar mi vida. A no ser que Dios el Padre le dé permiso para que haga cualquier cosa conmigo. De lo contrario, si no es con el permiso del Dios Todopoderoso, su vida el diablo no la puede tocar. Por eso, hermanos, que debemos de caminar con toda confianza. Usted y yo debemos de caminar con toda seguridad. No debemos de andar intimidados. Sinceramente, armémonos de valor. Nada nos debe de intimidar. Por nada estéis temerosos, decía el Señor. Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Cualquiera sea el enemigo, el gigante. Hermanos, tenemos que confiar en Dios, que Él es nuestra protección divina, que Él está siempre al cuidado de nosotros y que la palabra dice que estamos guardados, cuidados y protegidos en el hueco de la mano de Dios. ¿Cuántos están en el hueco de la mano de Dios? Si usted no lo cree, así lo dice la palabra. Yo lo declaro que así es. Aún en los tiempos que vivimos, dice la palabra, no temeremos a lo que nos pueda hacer el hombre, porque Jehová Dios está con nosotros. Algunas veces le damos lugar al temor. Entonces, hermanos, ojalá que en este día, en esta palabra, recordemos que si bien es cierto hay un compás de espera mientras llegue ese día, mientras aparece ese Dios poderoso con su trompeta, hermanos, y con voz de poder, voz de arcángel y de ángeles, hermanos, nosotros entonces cuidémonos, estemos siempre la mirada, las cosas celestiales, y que estamos muertos, dice la palabra, al pecado, estamos muertos al mundo, estamos muertos a la carne y toda aquella oferta que Satanás quiera hacernos. Por eso es que él, hermano, odia la doctrina de la resurrección, porque sabe que nosotros, hermano, nos depositamos en las manos de Dios y tenemos una esperanza gloriosa. Dice la palabra que el que tiene la esperanza de resurrección, el que tiene esperanza de una vida eterna, dice que se purifica y se santifica a sí mismo. Pero el que no tiene ninguna esperanza, ese cada día se mete más y se hunde en el pecado. Ojalá que durante esta semana de reflexión en la muerte y resurrección de Cristo, nosotros hayamos honrado a ese Dios todopoderoso que murió y sufrió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ojalá no nos hayamos contaminado. Ojalá que no, aún dice la palabra, que cuidemos aún nuestros pensamientos, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, porque eso no agradan a Dios, sino al mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, este es hermanos, una advertencia de cómo en los tiempos que vivimos debemos presentarnos delante de Dios. Si hasta este día, hermanos, si hasta este día hay personas que no han tenido una resurrección espiritual, óigame bien, si en esta mañana hubiera alguien aquí con nosotros que todavía no ha tenido una resurrección espiritual, o sea, no ha nacido de nuevo en espíritu con Dios, porque no ha creído en Jesús, entonces con toda libertad y todo respeto yo le digo, no espere ninguna resurrección de Cristo. No va a haber resurrección para aquellos que no han nacido de nuevo en espíritu para con Dios. Y aún no puedes estarte engañando, no puedes estar viviendo una vida de engaño, de hipocresía, declarando que sos hijo de Dios, que esto y el otro, y estás teniendo una conducta contraria a la palabra de Dios. Por eso dice, puesto la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así es que no hay esa esperanza de resurrección. Mira lo que dice aquí San Juan capítulo 5.
San Juan capítulo 5, en el versículo 29. San Juan 5, 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Escucha esto. Todo hombre y toda mujer que nació de nuevo para con Dios y está viviendo una vida haciendo lo bueno, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, van a ser resucitados para una vida, y no solamente vida, sino una vida eterna. Más los que hicieron lo malo también van a tener una resurrección, pero para condenación, para juicio y arreglar cuentas delante de ese Dios todopoderoso. Así que nadie, hermanos, se podrá escapar de lo que esta palabra dice. Entonces decíamos, ¿por qué es significativo la resurrección de Cristo? Porque prueba que es el Hijo de Dios. De ahí ningún hombre ha demostrado que tiene poder de morir y volver a nacer de nuevo o resucitar. Segundo, decíamos, nos lleva a una resurrección espiritual. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no estuviéramos gozando de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, ¿por qué es significativo? Porque la resurrección de Cristo es el ancla del creyente en la fe cristiana y en la vida eterna. La resurrección de Cristo, hermano, es una seguridad que le da al creyente de que nosotros podemos estar seguros de que nuestra vida en Dios, nuestro caminar, nuestra fe en Dios no es en vano, no es en vano. Y que también la esperanza de vida eterna no es en vano. ¿Por qué? Porque Cristo prometió resurrección a los que creían en Él y caminaban con Él. Él prometió que Él nos iba a resucitar. Pero si Él no hubiera resucitado, dice la palabra, en vano sería nuestra fe. Saben, hermanos, ahorita en todo el mundo se predica la palabra, todos los días. Pero si Cristo no hubiera resucitado, toda predicación, toda enseñanza acerca de Dios sería en vano. Yo estaría perdiendo mi tiempo hoy, y cada vez que usted y yo nos paramos delante de alguien para anunciarle del reino de Dios, sería en vano toda palabra que nosotros estemos anunciando si Cristo no hubiera resucitado. En vano, dice esta escritura, sería toda predicación, toda anunciación del reino de Dios. Y yo quiero volvérselo a leer. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si usted no cree que Cristo resucitó, entonces tampoco va a haber resurrección de muertos. Pero si se comprobó que Cristo resucitó, entonces seguro, verdadero, que así como Él resucitó, también nosotros vamos a ser resucitados. Amén, hermano. Mire qué hermoso. Ahora hay una frase aquí que me llama la atención y dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero oiga lo que sigue. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahora, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto quiero dejárselo en su corazón. Dice la palabra, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Entiende esa frase?
O sea, si solamente estuviéramos esperando en Cristo, creyendo en Cristo, pero Él no hubiera resucitado, pero aún así creemos en Él y tenemos fe en Él, hermano, también seríamos dignos de lástima y de conmiseración. Porque de nada nos serviría creer y predicar a un Cristo si Él no hubiera resucitado. Aún eso sería en vano, dice la palabra. Pero como Él resucitó, y Él dijo que iba a resucitar, y Él lo comprobó, entonces, hermano, vale la pena. No solamente creer y seguir a Cristo, sino también, porque hay una esperanza, que así como Él, nosotros también vamos a resucitar. Aleluya. La resurrección, hermanos, es un ancla de seguridad. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un muelle, a uno de los puertos de nuestro país o en cualquier país del mundo. Cuando los barcos se estacionan en los muelles, ¿sabe qué es lo primero que hacen? Dice el capitán, tiren el ancla. Y el ancla es una pieza de hierro, como especie de flecha, pero pesadísima, pesa toneladas, con cadenas, la tiran al fondo. Acuérdense que siempre hay una profundidad. Y una vez que tiran el ancla, el barco se estaciona, y por mucho que vengan los vientos y las tempestades, o tan agitados esté las olas del mar, hermano, el barco está estacionado. Entonces el ancla viene siendo una seguridad del barco. Esa es la seguridad del barco, el ancla. Y cuando hay tempestades también ellos hacen eso. Hermano, de la misma manera, la resurrección de Cristo viene a ser ese ancla del cristiano. Nos da seguridad de que no estamos caminando en vano. Nos da seguridad de que no somos uno más de muchos religiosos en el mundo. Nos da la seguridad que lo que Cristo hizo, su muerte y resurrección, no es en vano. Y las promesas de vida eterna y las promesas, hermano, de que vamos a ser resucitados, no será en vano. ¿Por qué? Porque tenemos un ancla que se llama la resurrección de Cristo. Amén. Eso nos da confianza. Imagínense, pobre aquella gente creyendo en aquel hombre que hace unos pocos días murió, el famoso Cristo de los 3 seises que marcaba la gente y que decía que Él era Cristo y que aquí que por allá, y una vez que murió, hermano, ni tan siquiera es mencionado. ¿Y quién va a creer ese hombre que ya hasta los huesos han de estar ya medios ahí por desaparecer? Nosotros tenemos un ancla que es el que Cristo haya resucitado. La confianza nuestra es que vamos a morir. ¿Cuántos aquí estamos tan seguros que vamos a morir? Pero que también vamos a resucitar. Esa es una ley. Vamos a morir, pero vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Dios es fiel, hermanos. Y fíjense que ahí está la promesa del Padre y el poder del Espíritu Santo. Y Jesús mismo dice que Él resucitará a los muertos, pero con el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, Él estando en vida, San Juan 11:25, cuando aquellas 2 mujeres amigas de Jesús, hermanos, su hermano Lázaro había muerto. Él llegó después de aquellos 4 días de muertos. Y ellas muy tristes le dijeron, Señor, si hubieras estado con nosotros, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y en ese pasaje, San Juan 11:25, Jesús les dijo,
con voz audible y con autoridad de ese Dios todopoderoso: yo soy la resurrección y la vida. Si alguno cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. ¿Por qué dijo que aunque esté muerto vivirá? Porque va a estar ahí quizás un par de días ahí, ¿verdad? En esa tumba estrecha. Pero cuando llegue el momento, se levantará de la tumba, porque Él lo resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Podrá algún ser humano diferente a la persona de Cristo decir eso? Yo te voy a resucitar. Él nos ha dado autoridad a nosotros para que alguien dice, oremos, y Él va a resucitar, pero lo va a hacer a través de cualquiera de nosotros. Mire lo que dice esta escritura aquí en el libro de Romanos. Quiero leer esta palabra. Romanos capítulo 8, si puede buscarlo ahí. Romanos capítulo 8. Esta es una buena palabra. Romanos 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel, oiga eso, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué poder, hermano, es el que nos da el poder de resucitar? ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es ese misterio que hace que una persona después de mucho tiempo pueda resucitar, después de muchos días de muerto? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el truco? Podría pensar alguna persona. Nada de eso. Es el gran poder de Dios a través del poder de su Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué poder Jesús resucitó? Con el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo poder, dice esta escritura: y si el Espíritu de aquel, o sea, hablando del Espíritu Santo, levantó de los muertos a Jesús, si ese mismo Espíritu mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también le dará vida a vuestros cuerpos mortales. Ese mismo poder. Hermanos, por eso es que hay que vivir cada día buscando la llenura de ese poder de Dios en nosotros. Busquemos cada día más del Espíritu de Dios. Llenémonos, seamos llenos, dice la palabra. Si hay algo que debemos de anhelar cada día, es buscar la llenura de Dios, de su Espíritu. Y cada vez que caminemos en ese Espíritu, hermano, ese poder de Dios estará en nosotros. Y nada de lo que Dios quiera hacer con nosotros va a ser imposible, si ese mismo poder, ese mismo Espíritu mora en nosotros. Así que quiero ir terminando diciéndole que el apóstol Pablo le dio igualmente una palabra de esperanza a la iglesia de Tesalónica. Hablábamos un poco allí en nuestro devocional. Yo quiero llevarle allí a Primera de Tesalonicenses. Búsquese el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso 13. Esta palabra es para nosotros el día de hoy. Decía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oiga eso. Dice la palabra que hay multitudes de hombres y mujeres que están muy tristes porque no tienen una esperanza de resurrección. Dice la palabra, ustedes no tienen por qué estar tristes. Por eso decimos que hoy es un gran día. Hoy es un día de fiesta, de celebración, y no para estar tristes, hermanos, ni quejándonos, ni llorando,
sino para estar celebrando la victoria de aquel que se levantó de los muertos. Aleluya. Y no como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y creemos que resucitó, así también traerá Dios el Padre con Jesús a los que durmieron o a los que murieron en Él, creyendo en Él. Él también, con ese mismo poder, como decía, hermanos, ahí el libro de los Romanos, ese mismo poder nos levantará a nosotros. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que aquellos que se fueron antes que nosotros, aquellos que un día los velamos aquí, van a tener el privilegio de que en esa venida de Cristo igualmente van a resucitar primero para nueva vida y después la segunda resurrección para juicio, dice la palabra. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo le dio una palabra de aliento diciéndoles que no ignoraran acerca de lo que sucede cuando alguien muere con Cristo Jesús. No ignoren y que no estén tristes por aquellas personas que no tienen, hermanos, también la esperanza de resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Él también, Dios el Padre, resucitará con Jesús a los que creen y caminaron y murieron con Jesús. Le decía que el más grande mensaje, el más grande anuncio dado por el ángel fue: mujeres, alégrense, ya no más tristeza. Yo sé qué es lo que han venido a buscar, a ese Cristo que fue crucificado. Yo le traigo buenas nuevas, al igual que aquellos ángeles cuando llegaron anunciando la venida de Cristo. Hoy igualmente traigo buenas noticias. Jesús, al que fue crucificado, ya no está en esa tumba. Él ha resucitado. Amén. Él ha resucitado. Hermanos, es natural la muerte. La muerte en el ser humano es natural. Y es natural también, de alguna manera, sentir algún temor. Como humanos que somos, nadie quiere morir antes de tiempo. Las personas y Cristo, hermanos, no solamente ellos tienen ese temor, sino que horror a la muerte. Nosotros podemos tener cierto temor ahí. Y quizás, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Y si me ponen a escoger, a mí me gustaría quedarme un poco de tiempo más, porque tengo personas a quien amar y tengo mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Pero igualmente, si me toca morir, el morir ganancia será para mí, dijo el apóstol Pablo. Hermanos, entonces llega un momento en la vida del cristiano que aunque no quisiera morirse, pero hay una confianza y una paz de que no en vano será su muerte. Hay una esperanza allí. Entonces los que están sin Cristo van a tener pánico, van a tener horror a la muerte. Los que no tienen a Cristo van a tener pánico a la muerte. Ahora, ¿por qué? Porque no conocen ninguna esperanza después de la tumba. Las personas que no tienen una esperanza de resurrección, no tienen una esperanza
después de muertos. Para ellos no hay ninguna esperanza. Porque no están esperando una resurrección, porque no tienen una promesa de resurrección, porque rechazaron a Cristo. Entonces, hermanos, hay personas que no le dan importancia a esto de que tenemos una esperanza gloriosa. Hay personas que están viviendo en el pecado, están haciendo lo malo y saben que van a morir. Pero como ellos ignoran la palabra, saben que dicen ellos, de todas maneras nos vamos a morir. Así que comamos y bebamos porque nos vamos a morir. Hay gente que dice ahorita en estas fiestas, aquí en este feriado, la gente dice, hay que aprovechar. Y compraron botellas de licor, de aguardiente, de todo, bebidas embriagantes. Otros le dieron rienda suelta a la droga. Otros se fueron a la inmoralidad, fueron a los pecados de la carne, al adulterio, a la fornicación y a cuantas cosas. Ellos dijeron, este es el tiempo, hay que aprovecharlo. De todas maneras nos vamos a morir, hay que divertirnos antes de morir. Fíjense que hay gente, hermanos, que cree que aunque están haciendo lo malo, una vez que se mueran, se acabó todo. Ahí se olvidó todo y que ya van a un descanso. Más bien la muerte al pecador, a la gente que anda mal, más bien morir para ellos es como un descanso. Y hay algunos que comparan eso con un dicho que dice que muerto el perro se acabó la rabia. Alguien que tenga un perro con rabia dice, mátalo y se acaba la rabia. Y es cierto, pero no es cierto. No es cierto que alguien que está viviendo mal delante de Dios, si se muere, se acabó todo. No es cierto. Apenas comienza el juicio de Dios. Entonces, no conocen ninguna esperanza después de la tumba. ¿Qué es la vida sin la esperanza de la eternidad? Hermanos, ¿qué disfrute tendría su vida si no tiene una esperanza de eternidad? ¿De qué nos beneficia haber tenido una corta vida si vamos a tener una eternidad sin esperanza de ir a un mejor lugar? Eso sería muy lamentable. Haber tenido 50, 80, 100 años en la tierra e ir a vivir una eternidad en sufrimiento eterno. Eso no trae ninguna ganancia. Si no hubiera resurrección de los muertos, la muerte sería un fenómeno horrible, hermano. Óigame lo que estoy diciendo, si no hubiera esperanza, si usted no tuviera la esperanza de que un día Cristo lo va a resucitar, la muerte cuando llegue a su vida y a mi vida sería lo más horrible que estaríamos esperando, porque no hay nada bueno después de allí, si no hay una esperanza de vida eterna. La muerte sería lo más horrendo, lo más horripilante. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas allá en los Efesios capítulo 1 dice, yo a los que venían a la fe decía, hermanos, yo siempre estoy orando, me estoy acordando de ustedes en mis oraciones y le estoy pidiendo a Dios que les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación de la esperanza que tenemos en Dios. Y que ustedes puedan conocer el gran poder que hay en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es importante, hermanos, no pasar por alto eso. Saber que hay una esperanza gloriosa y que no en vano estamos viviendo nosotros en este cuerpo. En medio de las peores circunstancias tenemos una esperanza de vida eterna. Esperanza de vida eterna. Aquellos que duermen en esas tumbas estrechas se levantarán otra vez de sus tumbas. Yo me atrevo esta mañana a decirle a usted, hermano y hermana, que un día vio partir a un ser querido, quizás usted, hermana, que vio partir a su esposo y lloró mucho con lágrimas, o un padre vio partir a su hijo, o un hermano a su hermano,
Y cuántos seres queridos los hemos visto partir. Pero yo quiero decirle esta mañana, ya enjuguemos nuestras lágrimas, porque hay una esperanza. Esos que duermen en esas tumbas estrechas se levantarán de esas tumbas y vivirán por siempre con el Rey de Gloria para vida eterna. Esas son buenas noticias. Tú y yo, que hemos pasado esa experiencia, decirle un adiós a esos seres queridos, ellos volverán a vivir. Esa es la promesa de Dios. Por eso es que hay que perseverar, hermanos. Por eso es que hay que agarrarnos de la mano de Dios. No hay que estar descuidados. Por eso venimos a este lugar, para fortalecernos en la palabra. Puesta la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de la tierra contaminan. Las cosas de la tierra no son prometedoras, pero sí las cosas del reino de los cielos. Hacer tesoros en el reino de los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, dice la palabra. Así que trabajemos y hagamos cuantas cosas tengamos que hacer, pero puesta la mirada en aquel Señor y Dios Todopoderoso. Una palabra para los que perdieron a un esposo o a una esposa. Si usted todavía tiene vida en este cuerpo, y Dios le permite a usted un nuevo matrimonio conforme a la palabra, no tenga temor de hacerlo. Porque la Biblia dice que allá en el cielo no habrá casamiento. Es acá en la tierra. Así es que haga conforme la palabra de Dios. Así que los que no se han casado también, jóvenes, si no aprovechan mientras están en este cuerpo, allá no crean que va a haber oportunidades, porque allá no habrá casamiento, dice la palabra. Amén. Así que matrimonios, disfruten también, ¿verdad? Ese matrimonio. Gózate con la mujer de tu juventud, dice la palabra. Porque ya las cosas están dadas conforme a la palabra de Dios. Así que, hermanos, termino diciéndole que vivamos en amor, en santidad, en Cristo y para Cristo. Esto nos ayudará a ser nobles y felices en esta vida. Nos va a fortalecer para poder sonreír a la muerte con la esperanza de resurrección del cuerpo y de la inmortalidad del alma. Vivamos creyendo y esperando una resurrección para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dele palmas y goces entonces con el Señor esta mañana. Vamos adelante, porque hay una promesa. Está esperando por nosotros. Póngase en pie esta mañana.